Empiezo con una pasada rasante por el Imperio Romano para engancharlo con la introducción que hicimos después de Grecia y que puedan entender de dónde sale lo que vamos a ver ahora, o sea, el contexto de surgimiento de la Edad Media. El arte del Imperio Romano se basa en el helenismo, con obras de griegos o copias de ellas. Los romanos fueron ingenieros y arquitectos y usaron los tres estilos griegos en muchos casos juntos. Se caracterizaron por el uso de arcos, con los que se volvieron expertos en abovedar, como en el Panteón, el que fue iglesia paleocristiana, lo que lo salvó de las invasiones. Los retratos también fueron copiados. Los bustos del emperador debían ser venerados. La negativa a seguir estas costumbres inició la persecución a los cristianos. Fueron grandes conquistadores y necesitaban mostrar al pueblo su grandeza. Para eso usaban las crónicas de guerra, que eran talladas en altas columnas donde se detallaban sus victorias y campañas. Los romanos fueron gente práctica, sus edificios fueron utilitarios y los relieves eran para enseñar sus historias, con fines educativos. Los primeros cristianos representaron su historia sacra para instruir a los creyentes. Haciendo la imagen poco realista, parecía que se pecaba menos. Solo necesitaban recordarle al pueblo la grandeza de Dios por medio de alegorías. El arte y la pintura ha dejado de ser algo bello en sí mismo. Su propósito es evocar la clemencia y el poder de Dios. Estas sencillas pinturas se encontraron en las catacumbas. Recuerden que en esa época los cristianos tenían que esconderse. En esta se observan a 3 cristianos que se negaron a venerar al emperador y fueron quemados. No se buscaba el drama, sino el consuelo, fortaleza y salvación, ya que no lograron quemarse. Todo lo que no poseía algún significado era descartado de la imagen. Necesitaban claridad y sencillez. Recuerden que en esta época la mayoría de las personas eran analfabetas, entonces por medio de la imagen eran evangelizadas. La escultura se vuelve cada vez más expeditiva y con menos detalle. Cuando en el 311 Constantino establece el cristianismo como religión de Estado, se enfrentó a diferentes conflictos. La arquitectura fue uno de ellos. Los recintos para el culto no podían ser los paganos. Entonces tomaron a los mercados cubiertos que habían en esa época, que se denominaban basílicas, como matriz para las nuevas iglesias. Otro problema fue la decoración, ya que seguían prohibidas las imágenes, sobre todo las estatuas, porque temían a la idolatría. Entonces no servían para representar a un todopoderoso que era invisible. A partir de que el Papa Gregorio acepta evangelizar con la imagen, la pintura fue preponderante, ya que mantenía viva la evocación de las escrituras sagradas. Esta postura fue aceptada por la parte occidental del Imperio Romano. En el 476 cae el Imperio Romano de Occidente, pero la parte oriental siguió floreciendo. Constantinopla y Bizancio fueron el país de las maravillas para toda la Edad Media. Tenían un comercio y un tráfico importante, y la forma de gobierno del Imperio Bizantino fue el césaropapismo, es decir, la concentración del poder temporal y espiritual en las manos de una sola persona. La supremacía del emperador sobre la Iglesia hizo que hubiera una oposición al Papa latino y por lo tanto no aceptaban las imágenes para evangelizar. Este movimiento se denominó iconoclasta y se caracterizó por la prohibición en absoluto del empleo de obras figurativas en las iglesias. Este conflicto de los iconoclastas con los pro-imágenes llegó a las armas y recién en el 843 en Bizancio se vuelve a instaurar el uso de imágenes en las iglesias. Volvamos a Europa, al 476, cuando cae el Imperio Romano de Occidente. Comienza lo que sería el periodo más largo de la historia, que es la Edad Media, que fue durante 1000 años. Europa fue invadida por sajones, vikingos, godos, daneses, que con sus culturas influyeron en los escribas. Los monasterios celtas comenzaron a introducir en sus copias del Evangelio las tradiciones nórdicas, de relieves y guardas de cintas entrelazadas. La arquitectura empezó a hacerse símil madera. Hauser atribuye el origen a las cintas trenzadas en el nivel agrícola en el que se encontraban los invasores y el hecho de que Irlanda nunca fue una provincia romana, por lo tanto jamás tuvo una participación inmediata en las artes figurativas de la antigüedad, no conocieron o no tuvieron influencia griega.
Los egipcios pintaron lo que sabían, los griegos lo que veían y los artistas medievales lo que sentían. No hay que perder de vista el propósito del arte medieval, que era comunicar el mensaje. No importó que Pedro tenga la pierna dislocada para que se vea claramente el pie. Los señores feudales también usaron la imagen para decorar los castillos, con el mismo criterio de relato que vimos en la columna de Trajano. De esto no ha quedado casi nada, porque eran destruidos frecuentemente en cada invasión. A partir del 1000 se instala un nuevo estilo arquitectónico que en Inglaterra se denominó normando y en el continente románico. Estas iglesias eran a veces la única construcción en piedra en toda una región y el campanario oficiaba de faro. Eran de planta basilical, bóvedas y arcos. Tenían de piedra las paredes poco ornamentadas y altas torres, típico medieval amurallado. Francia fue la primera en incorporar esculturas a su arquitectura. Eran rígidas, por supuesto de temas religiosos, y empezaron a usar animales como parte de la significación y de los símbolos religiosos. Un ejemplo está en Saint-Trophin, donde se observa a Cristo con los apóstoles, el león es San Marcos, el ángel San Mateo, el toro San Lucas y el águila es San Juan. Otro ejemplo en la pintura de esto es en la Anunciación del incunable Suavo, donde se observa a la Virgen de frente con las manos levantadas y tiene una paloma, que es el Espíritu Santo. El ángel se ve de perfil con la mano levantada, que es símbolo de que está hablando. Es una distribución de símbolos sagrados tradicionales que se van a repetir todo el tiempo en las pinturas y en las esculturas de esta época. Volviendo a la pintura, tienen temas religiosos, la ilustración de copias del Evangelio, hay frescos también y todo esto se caracteriza por unos colores muy pregnantes y generalmente planos. Europa era un continente de labradores poco poblado con castillos feudales y monasterios, dando inicio a las grandes ciudades. Al final de la plena Edad Media, en el siglo XII, se conjugaron los adelantos tecnológicos en arquitectura del norte de Francia con un predominio del espíritu y el financiamiento burgués, que no deja de ser teocéntrico, pero comienza a competir con el poder político de la Iglesia. Comienza a visualizarse un nuevo cambio de paradigma. En el norte de Francia, los arquitectos comienzan a levantar los edificios con finas nervaduras de piedra, recuerden que no existía el hierro, y se dieron cuenta que estos edificios no colapsaban. Entonces, en vez de rellenar los espacios entre columnas con piedra, los empezaron a rellenar con vidrio. A este estilo se lo llamó gótico. Otras características de este estilo son los arcos en puntas con los que lograron ventanas más altas y estructuras externas que se denominaron contrafuertes y arbotantes, que son esas costillas que se ven afuera de la Catedral de Notre Dame en la vista aérea. Las iglesias románicas protegen a sus fieles como fortalezas, las góticas invitan al deleite y la contemplación. Las esculturas que ornamentaron estos edificios son vívidas con escorzos, gestos y el detalle de atributos para que se reconocieran los diferentes santos. El escultor gótico abandona la rigidez y la simetría. Representa el tema sagrado de manera emotiva y veraz. Los pintores de esta época ilustraban manuscritos a los cuales también trataban de ponerle sentimientos y componían dentro del espacio usando perspectiva jerárquica. Los pintores se formaban en los talleres de las iglesias, pero empezaron a tomar trabajos para los señores burgueses. Inglaterra y Alemania copiaron a Francia, pero Italia tardó 100 años por sus guerras. Fue Pisano quien inicia la práctica medieval de juntar diferentes temas en una representación. Natividad con anunciación y pastoreo. Logra similitud en la figura humana y hay detalles observados del natural como los animales. Los pintores tardaron más, ya que miraban a Constantinopla y Bizancio y no a París. Pero cuando llegó, revolucionó el arte de la pintura, porque en Bizancio se habían conservado los manuscritos griegos que habían desaparecido en Europa bajo la Inquisición. Giotto fue un precursor. Pintó frescos, que es una técnica en la cual se pone la pintura cuando todavía está el estuco húmedo, logrando la profundidad de 2 dimensiones que los maestros góticos habían esculpido. Cambió el concepto de la pintura. Giotto fue famoso en una época donde los artistas eran poco más que anónimos. Las ciudades que se iniciaron
con las catedrales, se convirtieron para el siglo XIV en centros comerciales, donde surgen los burgueses independientes. El gusto burgués a lo refinado hizo que el gótico se ornamentara. Las esculturas comenzaron a hacerse de metal, para culto privado. La pintura continuó el tratamiento de Giotto, el cual es copiado por el resto de Europa. Para el gótico tardío, los adelantos de pintura llegan hasta Bizancio. En Europa, el arte vuelve al servicio de la sociedad cortesana. La pintura se desarrolla en la vida de la corte. Comienzan a pintar en tablas para vendérselas a los burgueses con los que decoraban sus estancias. A finales del siglo XIV y principios del XV, comienzan a explorar las leyes de la óptica y el conocimiento del cuerpo humano. El adelanto tecnológico del momento van a ser las imprentas. Los grabados son los primeros productos populares y relativamente baratos de arte, ya que se producían en masa. También los pintores y los escultores comienzan a trabajar de esta forma, dándole al arte la impronta de mercancía. Estos nuevos intereses y adelantos ponen fin a la Edad Media.